sensación maravillosa y creo que importante, ya que hacemos parte de una constelación amplia, múltiple, que sorprendentemente dialoga también a través del tiempo y de los años. A veces es bueno siempre revisar las voces del pasado para vernos a nosotras mismas en esos mensajes, para ver qué ha cambiado, para ver qué de nuestro presente replica discursos pasados y viceversa, para ver qué discursos del pasado nos advierten de un presente, ¿no? Y es maravilloso que precisamente la categorización de esta antología no es por años, no es por épocas, sino es por temáticas, porque podemos ver que a través del tiempo la extrañeza, el cuerpo, la denuncia, el deseo, siempre están presentes en la vida de las mujeres. Y creo que nos ayuda a armar como esos puntos en común, pero también esos puntos en fuga, en los que pues autoras y mujeres del Caribe nos encontramos, pero también nos desencontramos. Entonces siento que esta genealogía imperfecta, por supuesto, que se seguirá ampliando, pues es muy importante porque empieza a narrar esa idea de constelación más compleja del Caribe y de voces del Caribe que no tienen un único discurso, que no tienen un único interés, sino que se bifurcan, se enredan, se contradicen. Creo que formar parte de Hijas de la Arena es reconocer la deuda que tenemos con esas voces sin romantizarla. Las mujeres estamos subrepresentadas en la literatura a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel regional. Por eso esta antología es tan importante, porque hace justamente una labor de rescate de todas esas voces. Me gusta además la idea de una tradición porosa, no una línea recta, predecible, sino más bien como un delta, ¿no? Como el delta donde está situada la propia ciudad de Barranquilla. Que tengamos en cuenta que además Barranquilla está hecha de olas migratorias del mundo árabe, del mundo europeo, del mundo africano y de las propias etnias que existían en la zona antes de la llegada de los colonizadores. Así que debido a eso, las escritoras barranquilleras no hemos heredado un canon cerrado, sino un territorio abierto y mestizo. Y eso nos da la libertad de escribir desde múltiples herencias sin deberle fidelidad absoluta a ninguna de ellas. No hay de verdad una colección pensada, concienzuda, alrededor de cómo las mujeres escritoras han respirado, han concebido el territorio, su ciudad, en este caso de Barranquilla, y me parece que esta antología permite acercarnos a esta posibilidad. Realmente sí considero que la antología intergeneracional es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de escritoras latinoamericanas, argentinas, mexicanas, que tienen una gran tradición, muchas mujeres hablan como esa fue de la generación de mi madre o las madres escritoras, la generación de las abuelas escritoras, y han tenido una influencia. En mí fue Marvel Moreno, en una época realmente me impactó, sí me influyó, y el cuento que pertenece a este primer libro de cuentos míos, que son dos de la antología, hay uno que se llama La ciudad de Marvel, y luego cuando lo he releído, pues sí, son cosas en común que veo, de percepciones que ella también tenía de varias personas, de muchas personas en Barranquilla, de la ciudad. Entonces, a pesar de muchos años, uno siente que igualmente siguen como unas conexiones que van ahí. Yo he querido trabajar en el cuento el personaje de Regina como una especie de conexión o de puente entre lo visible y lo invisible, pero no solamente como un tipo de puente entre estos dos escenarios, sino como un punto también de tensión. O sea, Regina me permite dentro del texto generar una tensión dentro de estos dos escenarios. Ella comunica ese mundo que no se ve con el mundo que los personajes están viendo, ¿verdad? Y eso incomoda también. Eso no le gusta a la familia, pero también he querido que el lector se incomode un poco con esto, con esta tensión entre esto que puede resultar un poco subterráneo
y aquello que está fuera de lo subterráneo, y que nos cuestionemos hasta dónde cada realidad se presta a cosas, ¿verdad? Esa realidad de lo que de lo que se ve y de lo que no se logra ver. Yo quería poner en escena la fuerza ancestral de las tres Moiras de la mitología griega, que son tres hermanas que deciden sobre el destino de los mortales. En el relato Bajo la sombra del Saúco, la venganza de la abuela tiene consecuencias inesperadas que vuelven en forma de boomerang y se cobran en las nietas que no conocían la historia de ella. Así que eso acaban siendo quienes pagan las consecuencias sin tener nada que ver. El hecho de que el pasado regrese revela que la herencia no es solo lo que recibimos, sino aquello que no pudimos rechazar. El caso de Temporada Orejas Poli representa precisamente, por un lado, eso que se revela en contra del sistema, especialmente en contra de la estética, que es uno de los temas que más me interesa, la estética como un mecanismo de control de poder que está en todo, en todas, especialmente en la costa o en sociedades muy parecidas a la nuestra, en donde se hace un culto a la belleza, y cómo ella se revela, pero también es absorbida por el mismo sistema, pero dentro del mismo sistema y su complejidad, pues ella también se revela dentro, ¿no? O sea, ella es un ciclo infinito de ser símbolo de lo que quiero destruir, pero ser instrumentalizada por eso mismo, y de alguna manera también el performance o performar todo el tiempo dentro de estos roles de la sociedad tan cambiantes hace que no seamos una cosa y otra, sino que seamos muchas. Entonces me interesaba precisamente esa tensión de la belleza, esa tensión de la clase, esa tensión entre el capital que todo lo absorbe, y esas pequeñas rebeliones que hacen la diferencia, pero que también son absorbidas, pero que aún así dentro de la misma estructura pueden crear cambios y discursos u otras maneras de ver el mundo. Ya había estado en el Pacífico colombiano, me parecía como el lugar más lindo, con la gente más linda que yo había visto, y entonces esa masacre que ocurre ahí está en el Pacífico, y yo sentía que había un chico, fue la única vez que me ha ocurrido que yo estaba escribiendo de noche y había un chico, y yo sentía como que el chico estaba aquí contándome varias cosas. Hasta ese momento yo no conocía muy bien el tema, y era esa naturaleza tan bella de ahí, pero que también está recogiendo, cuando son esos gritos que recogen los árboles, porque también siento que la naturaleza es bella, me gusta y me influye mucho, pero que al mismo tiempo recoge lo que ha ocurrido en el lugar.